Bueno, se destaca vamos a decir, este Génesis se destaca un poco por tirar bastantes pálidas, ¿no es cierto?, a los intentos humanos por querer ser más que Dios o ser igual a Dios, cosa que ya veníamos prendidos en esa idea desde la que la serpiente nos dijo, ¿y qué tal si comen eso y van a ser igual a Dios? Entonces nos gustó la idea y por gustarnos la idea nos metimos en un montón de problemas. ¿Ya? Y ese montón de problemas lo vamos a empezar a ver ahora. eh, Cuando yo logre compartir con ustedes la unidad 3 que está acá, tarán, aquí, pum, pum, bate aquí, y ahora vamos a ocultar esto aquí. Ya me estoy volviendo un experto, casi. Bien, esto es lo que ustedes vieron, el capítulo 3, ¿ok? Y vamos a ver si podemos avanzar. Sí, podemos avanzar. Ahí está. Bien, se llama la fidelidad de Dios y la idolatría del hombre. Eso va a caracterizar no solamente el Antiguo Testamento, sino que va a enmarcar o va a colocar siempre como es la relación entre Dios y su pueblo, ya desde el inicio. En algún momento nosotros vamos a notar más adelante que la relación entre Dios y su pueblo siempre se describe como una relación matrimonial. Se definen esos términos, se definen infidelidad e infidelidad. Por un lado, se definen adulterio, por otro lado también, ¿no es cierto? Y siempre refiriéndose no a la relación entre un hombre y una mujer, sino entre Dios y su pueblo. ¿Ya? Dios estima entonces la fidelidad como algo tan profundo como el matrimonio que él había creado al crear al hombre y la mujer. Esa relación estrecha entre Dios y su pueblo. Pero bien, vayamos entonces a lo que pasaba después eh, de la caída del hombre y la muerte también del primer ser humano. Aquí está titulado La Gran Desilusión. Pasaron 1530 años desde la creación del mundo hasta que Dios decidió ponerle fin al asunto. Muy simple. Dios estaba, por un lado, decepcionado, no por haber creado al hombre en sí o por la creación, el cual él le puso su sello diciendo que todo era muy bueno, o sea que era, no muy bueno, todo era bueno en gran manera. Y de hecho es así, y lo fue así, y lo será siempre así, pero estaba decepcionado con la conducta, con la actitud que ese ser humano, esa perfecta creación, estaba llevando adelante. ¿Ya? Entonces, el verbo de que le pesó al Señor, no más que arrepentirse, le pesó, sintió pena, lástima por esto, se define como nakham. Nakham significa peso, significa desilusión, no tanto arrepentimiento como se traduce en la Biblia. De hecho, está bien traducido aquí en la Reina Valera contemporánea, ¿ya? Y dice entonces, dice, le pesó. En la Reina Valera 60 dice, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. ¿Ya? Dice, me pesa haberlos hecho, me pesa. Es como que, a ver, tengo que compartir, perdón. Vamos a sacar, tengo una cosa que me molesta aquí en mi visión. Ahí está. Bien, ¿qué pasó? Si nosotros vamos a decir que Dios se arrepintió, la Biblia dice que Dios no se arrepiente. Ya Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces tenemos que tener cuidado con la forma en que nos referimos
al motivo por el cual Dios decide terminar con el hombre. ¿Ya? Eh, Acá, como dijimos y ya lo expliqué antes, es lamentar o sentir o pesar más que arrepentirse. ¿Ya? Es decir, como que es cuando tu hijo se agarra por mal camino y o sea, tú no dejas de amarlo, pero te pesa las actitudes que él toma, las decisiones que está tomando y que arruinan su vida y cómo se empeña en hacerlo. Entonces es como que si tú ves eso en tu hijo, tú lo amas, pero, o sea, ves que va, ¿no es cierto?, a la destrucción y todo lo que toca lo rompe, mata, viola, es decir, eh, tú dices, o sea, siento cómo se comportan. Cuando él nació, tú lo tenías como una cosa preciosa, jamás pensaste que se iba a transformar en eso, un asesino en serie, peligroso para la sociedad, para el mundo y para sí mismo. Entonces es más o menos ese sentimiento, un sentimiento encontrado de pesar. Esto que era tan perfecto, que tenía todo en su lugar cuando nació y que tú lo tenías en sus brazos y podías transmitir su calor, se transformó en esto. ¿Ya? Y eso es un poco lo que Dios veía. Ya no estaba lamentando la decisión de haberlo creado, sino las actitudes y el camino que eligió tomar. ¿Ya? Y Dios decide, quizás podría decirse por un mal menor, porque Él estaba viendo que ya la gente que, vamos a decir, tenía fe en Dios o tenía alguna idea de Dios, ya cada vez era menos. Y como la violencia había crecido tanto, incluso esa gente, que eran pocos, estaban en riesgo, porque si hay algo que tenemos que tomar en cuenta es que la idolatría no es simplemente incluso el pecado en sí mismo, no es simplemente una falla o algo que es inerte, sino que el pecado es una fuerza en contra de Dios y todo lo que es de Dios. Es violento. Lo vimos en Caín reaccionando ante la aprobación de Dios por Abel. Caín, ¿no es cierto?, reacciona con violencia y mata a su hermano. Podemos verlo hoy, cómo la gente no tolera la verdad, prefiere creer cualquier cosa antes que la verdad y se pone hasta violento incluso con aquellos que proclaman la verdad y que dicen que esa verdad es de Dios. O sea, ya no es casi una ignorancia o decir, déjalo que siga con su rollo, ¿no es cierto? Que siga con su mambo, que hable lo que quiera, ya pobre tipo, sino que hoy ya ni siquiera se tolera eso, sino que ya hay una aversión en contra y violenta por causa de la verdad. Y eso era lo que Dios estaba viendo en aquel tiempo. Entonces decide, ¿no es cierto?, terminar el mundo. Aparte, como exacerbando esta situación que justifica de alguna manera la acción de Dios de terminar con el mundo, la Biblia menciona un versículo extraño, un versículo medio oscuro. Dice Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ya, este es un texto que los que interpretan la Biblia primero se preguntan qué hace ahí. Segundo, ¿quiénes eran realmente estos Nefilim? Que eran los gigantes. Eh, no son los mismos, ustedes recuerdan la historia de David y Goliat. Goliat enfrentó a un Anakin, ya que es que era de los gigantes, pero de los gigantes, vamos a decir que sufrían de gigantismo, pero no tenía nada que ver con los Nefilim. Acá el origen de ellos, aparentemente, ¿no es cierto? Es, y acá vamos a acudir un poco a la interpretación de Lutero. Cuando Lutero hace su comentario al Génesis, su interpretación de este texto hace referencia más bien a que los gigantes en realidad no los relaciona con la altura,
no lo relaciona con la estatura, lo relaciona más bien con la maldad y lo relaciona con vamos a decir, con el no sentimiento, con una cosa que no les afectaba, eran como, no les importaba nada, eran violentos y que lograban sus cosas, ¿no es cierto?, a partir de esa violencia, totalmente mundanos y fueron en contra de todo lo que era bueno, ¿no es cierto? Como Lutero lo dice, la iglesia, el Estado y el hogar eran totalmente anárquicos y, ¿no es cierto?, e imponían el poder de su maldad. Ya había aumentado hasta tal punto que había gigantes en la tierra. Ya, entonces aquí dice que eran hijos, o sea, que además dice, afirma explícitamente que de la convivencia de los hijos de Dios con las hijas de los hombres nacieron no hijos de Dios, sino gigantes, es decir, hombres arrogantes que usurparon tanto el gobierno como el sacerdocio. Lutero se acerca a eso y refiere a eso, no entra en algo que, vamos a decir, está fuera de una interpretación lógica. La Biblia viene con un relato de deterioro de la relación humana rápidamente, ¿no es cierto?, de la acción del pecado como deteriorador de las relaciones humanas, comenzando ya con un homicidio, con asesinatos, luego, ¿no es cierto?, con violencia, etcétera, etcétera, y que se deterioró rápidamente, 1650 años. Entonces Lutero no agrega a esto algo lo cual no se puede explicar como diciendo, bueno, eran gigantes. Él dice que los hijos de Dios y los hijos de los hombres, o sea, se refería más bien a los hijos que venían de Set, de la línea de Set, que fue la línea a través de la cual venía la simiente, con los hijos de Caín, o con la descendencia de Caín, que eran los hijos como de los hombres, y que de esa unión, ¿no es cierto?, se corrompió mucho más la humanidad, a tal punto, ¿no es cierto?, o sea que esta mención de los gigantes, ¿no es cierto?, no tendría otra razón o otro sentido que de qué nos vale saber que había hombres de gran altura en esa época, como diciendo, bueno, el diluvio fue lo suficiente como para tapar a la gente que medía 2 metros, 3 metros. Obvio que fue más fuerte, más que eso. Entonces la altura acá no nos traería ningún aporte al entendimiento de por qué este versículo está ahí. Entonces Lutero descarta la altura como un elemento de importancia acá y que los gigantes tienen que ver más bien con la arrogancia y el poder que habían obtenido a través de seguir a través de estos caminos que no tenían que ver con la moral ni con nada que fuera bueno. Lo podemos ver un poco también hoy en nuestro propio contexto, cuando miramos lo que está pasando con las clases políticas, los cuales automáticamente de un momento a otro ya comienzan a ser gigantes en el sentido de que tienen poderío económico y que todo eso lo logran a través de malas artes y que hacen todo lo posible, ¿no es cierto?, por mantener un status quo de corrupción, porque de eso lo benefician. Y haciendo eso, violentan el derecho, la justicia, incluso van en contra de la vida de aquellos que no son, vamos a decir, no son adeptos o acostumbrados a ese tipo de maniobras. Entonces, medio como que someten a aquellos que no se atreven o no van por las mismas artes que ellos, los someten a sus caprichos, ¿no es cierto? Y de pronto quedan sin poder hacer nada. Y nosotros vemos que es como luchar contra gigantes, porque tienen la mala justicia de su lado y todo el poder, vamos a decir, del Estado y de la política, en contra de un simple, tal vez, ciudadano cristiano que está allí luchando porque sus hijos, por ejemplo, tengan una educación normal y no que les digan que tienen que decidir de qué sexo se perciben, etcétera, etcétera. Es decir, hasta eso, ¿ya? Entonces nosotros lo podemos ver un poco
en el sentido de qué me importa la altura que pueda tener determinada persona, cuando en realidad lo más importante no es su poderío físico, sino el daño que nos puede hacer al matarnos en nuestra vida, como la vida de esperanza o posibilidades que podamos tener en esta vida, en este mundo. ¿Ya? Entonces aquí se define finalmente lo que se dice, ¿no? Termina diciendo que los nefilim, porque caen sobre los que están por debajo de ellos y los oprimen. ¿Ya? Noé aparece en escena. Aquí se lo menciona. Nuevamente con un versículo y dos. Aquí les voy a pedir ayuda para la lectura de estos súper importantes versículos. Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Claro, primer versículo. Es decir, halló gracia ante los ojos de Jehová. No explica más. Quizás nos vamos a dar cuenta después, o quizás podamos entender un poquitito más adelante por qué Noé halló gracia, o cómo ese hallar gracia se confirma de alguna manera. Pero definitivamente Noé, al igual que nosotros, por alguna cosa que solamente está en la mente y en el corazón de Dios, encontramos gracia ante sus ojos, y la gracia siempre es inmerecida. Quiere decir que Noé no mereció ser hallado de esa manera ante Dios, pero luego de alguna manera justificó esa elección de parte de Dios y que fue su gracia. Segundo versículo. Lucas 17, 26, 27. Tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía, y se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Bien, aquí tenemos un versículo que nos habla de lo inesperado, que va a ser el fin, que Dios sabe cuándo es ese día, ¿ya? Y que todo transcurría normalmente hasta que Noé entró en el arca. Es decir, aquel que se tenía que salvar junto con su familia entró en el arca. Cuando esa gente y los animales se tenían que salvar estaban en el arca, Dios destruyó a todos. Hebreos 11:7. Por la Por- fe, Noé, Ay, cuando Vicky, fue... estás ahí, no sabía. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sigo? No sé. Sí, sí. Vamos, por favor. Por la fe, Noé, cuando fue advertida por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredera de la justicia que viene por la fe. Exacto. Bien, aquí nuevamente, ¿no es cierto?, menciona ahora la fe. Ya, y ahí vemos por qué, o sea, Dios no elige a Noé, pero Noé de alguna manera confirma esa elección. ¿En qué sentido? Porque le cree a Dios. Dios le da una orden difícil, complicada y ridícula. Le dice que el mundo se va a terminar por agua y que él tiene que construir un barco de medidas enormes, que vamos a ver más adelante. Y lo cual es un trabajo enorme y que se demoró. ¿Cuánto tiempo se demoró, no, en construir el arca? 40 Un año. días, 40 años, ¿no? no, 40 años. No sé, no fue O 40 días, me parece que fue 40 40 días. días fue el diluvio, me No. parece. No, construir. 40 años, no sé si esté mal, pero No, ¿eh? Un año. Un poquito más, 100 años. 100 años. 100 años. 100 años se demoró en construir el arca. Y ahora ustedes van a ver por qué, dentro de unos segundos. Pero, o sea, obvio, primero porque eran pocos trabajando. Segundo, o sea,
entendamos cómo venía la mano. Pero aquí, ¿no es cierto? Noé, o sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué condenó al mundo? Esto pasa de la siguiente manera. Uno se tendría que preguntar, ¿no es cierto? ¿Por qué tuvo que venir Cristo al mundo? Cristo vino al mundo porque no había ni uno que fuera santo o justo. Lo dice la Biblia, ¿verdad? No hay justo ni siquiera uno. Es decir, si hubiera habido uno solo, uno solo que fuera perfecto, uno solo que no, de los seres humanos que hubiera nacido y que no hubiera tenido pecado, y ese uno hubiera cumplido perfectamente la ley, nos hubiera condenado de alguna manera a todos. ¿Por qué? Porque habría demostrado que era posible cumplir la ley. Si uno igual que nosotros, nacido de papá y mamá humano, hubiera podido cumplir perfectamente la ley, Jesucristo no tendría que haber venido. Porque ese ser humano hubiera demostrado que era posible cumplir la ley y agradar a Dios perfectamente. Pero el único ser humano que pudo hacer eso fue Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado en la Virgen María. Pero si uno hubiera, que nos hubiera condenado a todos porque hubiera dicho, no hubiera quitado la excusa de decir, yo no puedo cumplir la ley de Dios perfecto. Porque hubiera habido uno que sí lo había hecho. Pero como ese uno fue Jesús, podría haber dicho, bueno, genial, se salva él. No, el tema es que ahora, incluso él fue el único que la cumplió, pero todavía encima fue el que murió. O sea, él pagó el precio de dos maneras. Una obedeciendo perfectamente a Dios y otra muriendo, que era lo que nos correspondía, era la parte que nos tocaba a nosotros. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Noé condena al mundo. ¿Por qué? Porque él creyó y los otros no creyeron. ¿Ya? Y porque hubo uno que creyó, los demás no tienen excusa de decir, fue imposible creer, lo que realmente pasa es que la noticia que diste tú es muy increíble. ¿Quién puede creer una cosa así? Un diluvio acá, vivimos de sequía en sequía, está todo mal, ¿cómo va a llover tanto? Está bien una lluvia, pero que se va a inundar. Y aparte no, y aparte construir un barco, no, no. Pero Noé dijo, epa, sí, lo dijo Dios, por lo tanto si él lo dice, ¿verdad? Y empezó a trabajar. Y eso fue lo que condenó a los demás, porque hubo uno que lo creyó. Si Noé no lo hubiera creído, Dios tendría que haber ideado otra cosa, o destruirnos todo y no estaríamos aquí, o ver qué onda, porque no se me ocurre qué otra opción tenía. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo? O sea, esto es un poquito intrincado, pero ¿se entiende? Por favor, Sí, díganmelo sí o no, lo explico de vuelta. Sí, 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 se entiende, pero en una parte decía que Noé dudaba eh, de todos, y vos decís que, que creía plenamente o que estaba o es normal dentro de la duda. La duda es normal, es decir, quien no duda, o sea, no es ser humano. Nosotros dudamos, o sea, no sé, no recuerdo alguna parte. El producto final es que él terminó el arca, ya, y lo hizo tal cual Dios lo había dicho, obedeciendo perfectamente la voluntad de Dios y las medidas que Dios le había dicho, y hacer algo que yo pienso que en algún momento en 100 años, y cuando de pronto, viste, clavaba un clavo, la madera no estaba bien puesta y tenía que desarmar y volverla a poner, seguramente de haber pensado si tenía algún sentido hacerlo. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Fue más la fe y esa fe se mantuvo durante todo ese tiempo. O sea, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Que es como hoy. Nosotros anunciamos que el Señor va a venir otra vez. Y al igual que Isaías, decimos, ¿quién ha creído? Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie cree, ¿no es cierto? O tú dices, bueno, mira, el Señor va a venir otra vez. Nah, ¿qué va a venir? Este mundo no se va a terminar. Todo lo contrario, a través de la inteligencia artificial y todo vamos a lograr vivir para siempre, porque vamos a lograr tener, vamos a decir, bueno, le vamos a encontrar la vuelta a tener una longevidad mayor a la que tenemos ahora. Y entonces va a suceder eso. Entonces la gente no está creyendo de que el mundo se va a terminar.
viven tan pegados a la codicia y a la ambición que creen que de acá no hay más nada. ¿Ya? Entonces, es un mundo sin esperanza. Y eso fue lo que pasó en la época de Noé. La gente no ha cambiado, la gente es igual. Entonces, así como cuando venga el juicio final, que será tarde, como lo dijo, ¿no es cierto? Dijo Lucas 17, 26 a 27, hasta que el día en que no entró en el arca, entonces vino el diluvio, hasta que el Señor venga y destruya todo este mundo. Y ahí, tarde, se van a dar cuenta, ahí no va a haber lugar para arrepentimiento. Ahí podés golpear la puerta, pero no se te abrirá. Y la Biblia cuenta esa historia a través de parábolas, como por ejemplo de las 10 vírgenes y el aceite, etcétera, etcétera. Ya pues, aquí tenemos 1 Pedro 3, 20, 21. Marta, Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien, ¿en qué consiste la salvación del bautismo? Ya, el bautismo, según el catecismo, nos dice que ahoga el viejo hombre, ¿no es cierto? Y nace el nuevo hombre, ya bajo la voluntad de Dios. Muere al diablo y todas sus obras y nace a la voluntad de Dios. De ahí que se le pregunta a los padrinos, ¿renuncia al diablo y todas sus obras? Sí, lo renuncia. Ya, perfecto. Ya había antes, esa es la única partecita que queda de un exorcismo eh, vamos a decir, que la iglesia mantiene todavía. Lutero había una oración de exorcismo que era sacar al diablo, expulsar al diablo, ¿no es cierto? Y era una renuncia, pero un poco más larga, ¿no es cierto? Ahora aquí nosotros se mantuvo esa partecita como la renuncia al diablo y todas sus obras, ¿no es cierto? Pero ahí muere. Entonces, el agua por un lado, así como es salvado por el agua, es salvado en dos sentidos. Una porque mata la antigua naturaleza y todo aquello que era dañino para la naturaleza humana, ¿no es cierto? Toda la maldad y todo lo que está muere, ¿no es cierto? Es decir, las personas que en la incredulidad y todo eso muere y queda salvado sobre esas aguas y por esas aguas aquello. ¿De qué es salvado entonces Noé y su familia? Es salvado de la perversidad, de la destrucción que Dios hizo del mundo. O sea, el agua nos salva y nos quita de estar bajo la ira de Dios y nos pone bajo la gracia de Dios. Ese movimiento, ¿no es cierto?, es fundamental. Es salir del ahogamiento del diluvio, ¿no es cierto?, ahora para estar vivo para Dios y ser un hijo de Él, amado por Él, perteneciéndole a Él, ser parte de su familia, etcétera, etcétera. Entonces, no nos quita el pecado, no nos borra el pecado original como dice el bautismo católico. En la Iglesia Católica que bautizan a los niños, el bautismo borra el pecado original, lo borra, es decir, lo quita. Ese niño que fue bautizado ahora es una hoja nueva, blanquita y sin mancha, en la cual ese niño puede escribir una vida perfecta. Por eso la Iglesia Católica también tiene santos, porque ellos lograron tener una vida muy cercana a la perfección en cuanto a sus obras. En cambio, el bautismo de la Iglesia Luterana dice que no borra el pecado original, sino que lo perdona.
pero sigue estando ahí. Y por eso los luteranos siempre insisten en que hay que arrepentirse diariamente y que el bautismo se renueva cada vez, porque Lutero dice que es necesario arrepentirnos, ¿no es cierto?, y ahogar el viejo hombre con arrepentimiento y pesares diarios. Y es como una pelota de goma, ¡pum!, la pones debajo del agua, pero donde le sacaste la mano del arrepentimiento, ¡plup!, otra vez vuelve a flotar y ahí está otra vez el viejo hombre haciéndolo de las suyas. Pelota de goma le ponemos ahora al viejo hombre, ¿ok? Pastor, una consulta. Este, las personas en la época de Noé, su familia que fueron salvados, ¿no? Ellos también, por supuesto, fueron salvos o salvados, yo no sé en español cómo sería, salvados, por causa de Jesús, ¿verdad? Por su sacrificio, o sea, era la promesa, pero ellos también fueron salvados por causa del sacrificio de Jesús, ¿cierto? Sí, totalmente, porque eso siempre estuvo prefigurado. La gracia estuvo presente y todo el Antiguo Testamento es acerca de Jesús. Jesús mismo se lo dijo a los discípulos de Maús. Hombres de dura cerviz, cabeza duras. ¿Ya? ¿Acaso no saben que las escrituras hablan de mí, desde Moisés a los profetas, hablan de mí, de cómo el Hijo de Dios iba a padecer? O sea, Jesús está citando el Antiguo Testamento como una prueba totalmente evidente y clara que hablaba acerca de él, lo que él iba a hacer, lo que él iba a padecer, quién era él, de dónde venía, hacia dónde iba. O sea, toda la obra de Cristo. Jesús le dice a los discípulos de Maús, oye, está más que claro en el Antiguo Testamento, le dice a los discípulos, que venían tristes y que las mujeres dijeron que sí, pero las mujeres, qué sé yo, no le creyeron mucho los discípulos, o sea, venían totalmente apesadumbrados y Jesús les empieza a hablar. Entonces, la gracia de Dios, la obra salvífica, está en Cristo de manera tipificada, es decir, todo esto es un tipo. Acá, por ejemplo, Noé pasaría a ser, y lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después, y te vamos a responder mejor esa pregunta cuando hagamos la descripción. Pero la tipología es algo que representa lo que Cristo iba a hacer más adelante. ¿Ya? Entonces, sí que son salvos, fueron salvos por gracia y las promesas de gracia fueron para ellos también. ¿Ya? Y el perdón de los pecados siempre estuvo presente a través de los sacrificios que Dios había ordenado también. Y era una respuesta clara. Dios siempre respondía claramente a través de eso, ¿no es cierto?, que Él iba a estar allí presente. Donde Él, en cualquier evento, donde Dios coloca una promesa detrás, ahí tú tienes un elemento salvífico, siempre. Y un elemento que tú ves, tú puedes ver la gracia de Dios. ¿Tienes algún elemento en el día de hoy donde tú puedas ver la gracia de Dios actuando? Sí, tienes un elemento externo, agua, pan y vino. Ahí lo tienes. Dios está actuando allí y actúa, como dice Lutero, ¿no es cierto? El agua, sin la palabra de Dios, es simple agua, más por la palabra de Dios es bautismo y produce salvación. Ahí está sacramento. El pan y el vino es pan y es vino. Pan hecho de trigo, y harina y maíz, o de maíz, como sea, pero es pan, gluten, ¿ya? Y vino hecho de uva. Listo, ahí está, eso es. Pero como hay una promesa detrás de perdón de pecados, entonces eso ahora, ¿no es cierto?, pasa a ser un sacramento y pasa a ser un elemento de gracia. Dios ofrece gracia a través de ello. Entonces, donde hay una promesa y hay un elemento visible que tiene una promesa detrás, ahí tú tienes un elemento salvífico. Lo podemos ver más adelante, creo que hay un ejemplo más por aquí también acerca precisamente de ese punto, pero muy buena la pregunta. Bien, ahí está el arca. El arca tenía 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Ya, ahí podemos ver el arca reconstruido y aquí tenemos, aquí donde yo señalo con la flechita, a una de las personas que entró en el arca y fue salvada, que es Daniela, la cual está por ahí. Acá la ven ustedes ahí, ¿ven? Este es el arca, así era.
Este es una réplica en tamaño 1 por 1, es decir, en escala igual. Se tomaron las medidas que tenía y que Dios le dio, ¿no es cierto?, en la Biblia, y lo construyeron en 4 años y medio con toda la maquinaria que hay hoy, pero es de madera asentado sobre una base de cemento, pero está hecho totalmente de madera como Noé lo hizo, igual. ¿Dónde ¿Ya? está, pastor, El el arca? Eso, Daniela, ¿dónde era que estaba esto? ¿En Kentucky? ¿Es cerca de Kentucky, en Sí, Louisville? en Kentucky, en Estados Unidos. Eso es como al, un poco al este del centro de Estados Unidos, sur centro. Sí, es un estado que se llama Sí, se Kentucky. llama el Arca del Encuentro, y ahí tú tienes la reconstrucción de cómo era la vida dentro del arca y muchas otras cosas muy interesantes. Es totalmente creacionista, es decir, bíblico, y se especializan en fundamentar desde Génesis 1 hasta el 11 todo lo que la Biblia dice, el mundo, los 6 días, la creación del mundo, y explica científicamente cómo todo eso se dio. O sea, no es que esos son argumentos científicos demostrables y demostrados. Lo vas a encontrar dentro del arca. Bueno, pero ahí está. Entonces el arca está así, ¿ven? Tenemos aquí que el arca tenía estos niveles. Acá en esta parte estaba el almacén de donde se almacenaba el agua, en este sector. Ya en el nivel inferior. Ya luego tenemos vigas acá con los distintos niveles. ¿Ya? Donde nosotros vamos a ver, tiene 3 niveles el arca, ¿ok? Tenemos aquí algunas partes que ustedes pueden ver. Esto eran pequeñas jaulas para pequeños, para aves, incluso reptiles. Aquí reptiles y anfibios, aquí también se podían guardar. Acá se guardaban las comidas. Realmente es muy interesante. Acá dan algunas indicaciones acerca de las provisiones. Temas domésticos. ¿Cómo hizo caber Noé a todos los animales en el arca? Primero deberíamos preguntarnos cuántos animales estuvieron realmente en el arca. Evidentemente no estuvieron todos. Seguramente fueron por familia o género y no por cada especie individual. A ver, ¿qué significa esto? Vamos a poner perritos, ¿ya? No puso, ¿no es cierto?, las distintas razas de perritos, sino que puso quizás una pareja de perros, ¿ya? Macho y hembra. Y listo. Luego, después, seguramente todo eso se fue diversificando de alguna manera y adaptando, pero a eso se refiere con que fue familia o género. O sea, la familia ya era, bueno, la familia de los canes. Bueno, vamos a poner, qué sé yo, una pareja de pastores alemanes, vamos a poner una pareja, qué sé yo, de chihuahuas, listo, dale. Y de ahí después salió todo. Se mezclaron entre ellos, salchichas, aparecen todas las distintas razas a través de los años, pero todos son canes. Tienen la genética cánida, igual que los felinos. Entonces, después cada serie de felinos y tamaño de felinos seguramente se habrá desarrollado por su cuenta y se habrá diversificado. Ya en ese sentido se refiere que familia o género. Ya se calcula que no hubo más de 16.000 animales terrestres y aves a bordo del arca. Había espacio suficiente en los 3 pisos para esa cantidad de animales. Los animales más grandes fueron probablemente de unos pocos cientos de kilos y no eran la mayoría. Por ejemplo, elefantes. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que dice. De los más grandes, como los elefantes, los dinosaurios, Dios seguramente envió a representantes jóvenes de ellos, cuando tenían pocos años de edad. Pensando en que tenían que repoblar la tierra, no iban a poner a los más viejos, iban a poner a las especies más jóvenes que tuvieran tiempo de tener varias reproducciones.
Entonces, precisamente, seguramente habrán puesto a más pequeños, elefantitos o dinosauriositos, pero no dinosauriosotes grandotes, ¿no es cierto?, que no entraban en el arca. La comida ocupó el 6 al 12% del arca, el agua 9%. Y entonces la comida fue, vamos a decir, no de platos favoritos o gourmet, sino lo que había, ¿no es cierto? Si se podían ver otra vez maíz, bueno, es lo que hay, ¿ya? Y así lo importante era subsistir. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé y familia en el arca? Fue una pregunta. Desde que entraron hasta que salieron, ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿Lo saben? ¿Escuchan? ¿Están allí? Sí, estamos acá. Bien, porque no los veo. Un año. Un año estuvieron, perfecto, un año. Ya, dinosaurios, ya sí había, porque encontramos esqueletos, y sí estuvieron en el arca, si es que pusieron algunos adentro. ¿Ya? Puede haber. No todos los dinosaurios son como los tiranosaurios Rex o los tremendos brontosaurios o todo lo demás. Ya Dios, si salvó dinosaurios, salvó especímenes jóvenes que poblaran la tierra después del diluvio. ¿Ya? Especie o familia o género nuevamente. No nos olvidemos que eran reptiles. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con el tema, ¿no es cierto?, de la supervivencia, creo que ya lo vimos. Volvemos un poco atrás. En cuanto a que, ¿no es cierto?, los dinosaurios vivieron en la misma época que los seres humanos. O sea, no fueron antes de los seres humanos, sino que estuvieron junto con los seres humanos. ¿Ya? Entonces, mentira que murieron antes. Y es muy simple esta mentira porque la muerte entró por el pecado. No nos olvidemos de eso. Antes del pecado no había muerte. Por lo tanto, los dinosaurios no podrían haberse muerto antes de que el hombre pecara. Y aparte no hubieran estado bajo la apreciación de Dios, de su creación, que decía que fue buena en gran manera todo lo que había hecho. Si hubiera ya empezado a matar dinosaurios en esa época, no hubiera sido tan perfecto. O sea que los dinosaurios hubieran sido eran como bocetos de prueba, este sí, este sirve, este no, ya descartemos, o sea, una cosa así como que no, 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 hasta que al final, tácate, nació la tortuga y descartó todos los modelos demás, ¿no es cierto? No, no fue así. ¿Ya? Entonces, los dinosaurios murieron muchos en el diluvio, ¿ya? Y por eso son fósiles al día de hoy. El diluvio no fue solo una tormenta, sino que fue un cataclismo. Muestra de eso son los fósiles que se quedan registrados allí. Aquí tenemos un pez comiéndose a otro pez y ese es un fósil, está fosilizado. ¿Ya? El evento de la fosilización es un evento muy, que se tiene que dar muy rápido de cambio de temperatura y de presión para producir una fosilización. Por ejemplo, si a vos se te muere un perrito o un gatito y lo enterrás, el gatito no se vuelve fósil, sino que se deteriora, se vuelve polvo en algún momento, ¿no es cierto? Va a desaparecer el esqueletito porque es el deterioro natural. Pero ¿por qué no es fósil? Porque no está sometido a grandes cambios de temperatura y de presión. Para eso se tiene que producir a través de un cataclismo o de algo que sea totalmente violento y repentino. Y aquí nosotros tenemos, tan repentino es que este pez se fosilizó, el evento que lo fosilizó fue tan repentino que no alcanzó a comerse el pez, el otro. ¿Ya? Lo tuvo en la mitad, ¿ves?
¿Se ve, no es cierto, acá? ¿Sí? Bueno. Entonces, fue un cataclismo. Ya no fue solamente mucha agua, sino que la tierra se abrió, se empezó a mezclar, que el agua entró dentro de los volcanes, hubo terremotos, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, fue dura la cosa y hubo entonces eso, un cataclismo. De ahí que se produjo la fosilización, ¿ya? De dinosaurios y todo. O sea que fue un evento, un cataclismo súper, súper violento. Volvemos a decir, mucha presión y bruscos cambios de temperatura. Generan fósiles. La pregunta aquí entonces si queda, ¿no es cierto?, para afirmar algún elemento más sobre el diluvio. La pregunta que se hace es si el diluvio fue un evento global o local, es decir, que afectó, vamos a poner, parte de Asia y Turquía. No nos olvidemos que el arca está sobre la montaña Ararat, dice la Biblia, que allí quedó, y eso es Turquía al día de hoy. Por lo tanto, si decimos que el diluvio fue esa parte nomás, ya, primero que iríamos en contra de la Biblia que dice que después de haber cubierto los montes, es decir, el Everest, por ejemplo, subió 7 metros más, todavía más alto que el Everest. ¿Mm? Si es que es la montaña más alta, por supuesto. ¿Ya? Quizás a alguno de ustedes le habrá pasado o no, a mí sí, encontrar restos fósiles marinos arriba de algún cerro que uno escala ni siquiera de mucha altura, o en algunos lugares donde no debiera haber o donde ahí no hay mar. Sin embargo, allí hay crustáceos marinos, distintas conchillas o cosas que están en el lugar donde no debieran estar. Ahí no hay agua, ahí no hay mar, sin embargo hay habitantes marinos. Fósiles, no, o sea, restos. ¿Ya? Si el diluvio no hubiese sido o no fuera un fenómeno global, es decir, donde toda la Tierra, el globo terráqueo terrestre, quedó bajo agua, tendríamos que responder algunas preguntas. Por ejemplo, la primera es, ¿para qué construir un arca si hubiera sido un fenómeno local, regional? Con moverse para otro lado ya hubiera estado bueno. En vez de construir 100 años, hubiera peregrinado unos 3 o 4 años y listo. Pero no, o sea, tuvo que construir un arca, o sea, tomarse el tiempo para hacerlo. ¿Ok? No se hubieran sido afectados los pueblos que estaban cerca y hubieran escapado al juicio de Dios por el pecado. Entonces también tendríamos un problema aquí eclesiológico, o no más que eclesiológico, teológico, porque ¿quién puede huir de la ira de Dios y cuando Dios desata la ira contra el pecado? Él desató la ira contra el pecado sobre Cristo, no nos olvidemos de eso. Cristo nos ahorró el trabajo de estar nosotros bajo la ira de Dios. Pero aquellos, o sea, porque ya dijimos, somos sacados de la ira de Dios y puestos bajo la gracia. Pero la ira de Dios sigue estando y se manifiesta contra el pecado con fuerza. Quien se aferra al pecado, no se arrepiente, no lo suelta a través del arrepentimiento, se va a hundir junto con el pecado. ¿Ya? Ese es el problema. ¿No? ¿Ya? Y bueno, por agua no fue parcial. Bueno, aquí entonces el juicio que va a hacer el Señor cuando termine con el mundo es comparado con el de Noé. Por lo tanto, es de alcance universal. Pero una vez que se termina y que sale Noé del arca y su familia, Dios renueva el pacto, ¿ya? Y coloca algo que siempre nos gusta ver, el arco iris, ¿ya? Otra vez aquí tenemos una señal de la gracia de Dios.
y que cumple sus promesas. Por lo tanto, estimadas hermanas, si usted se quiere preparar para la segunda venida del Señor, les recomiendo fidelidad a la palabra de Dios y creer en sus promesas y no que se compre un flotador o algo parecido porque no va a ser con agua el fin del mundo, otra vez, ¿ya? Sino que vendrá de distinta manera en esta cosa. Entonces, Dios dice, no voy a volver a destruir así, ¿ya? Y ese es un pacto que Dios hizo, una promesa. Y puso un elemento externo y visible para que recordemos. Y para nosotros los creyentes, cuando veamos el arco iris, recordemos y digamos gracias Señor, ¿ya? Y que no nos pase desapercibido. Ya, acá tenemos los tipos de la sección. ¿A qué ejemplifican? Fíjese, no es tipo de Cristo, ¿ya? Porque Él salva a la humanidad, ¿ya? Y encabezó la iglesia, igual que Cristo es la cabeza de la iglesia en el día de hoy. Entonces, Noé tipifica a Cristo, lo anticipa. El arca prefigura a la iglesia. La iglesia es un lugar de salvación y no un gimnasio para el espíritu donde le vamos a demostrar a Dios cuán fuertes somos espiritualmente. La iglesia es para personas aterradas, desesperadas, enfermas, quebrantadas. Es más que un hospital que una iglesia, ¿no es cierto? Y allí vienen los quebrantados que necesitan perdón, vida y salvación. Por lo tanto, el arca prefigura a la iglesia. ¿Y qué más se está prefigurando aquí? El diluvio prefigura ¿qué cosa? El Salvación. bautismo. El bautismo, bien, lo vieron, ya. Lo vi. El bautismo ahoga el pecado del viejo hombre, hace surgir el nuevo bajo un nuevo pacto. Ahí está, miren la carita de ese bebé que está genial. ¿Ya? Bueno, ahí está, así es, esos son los tres tipos. Genial, genial, genial. ¿Ya? Entonces, ¿alguna reflexión para hoy en cuanto a cómo era la época de Noé, cómo es la época hoy, ¿no es cierto? Fíjense ustedes estos pasajes. Los podemos leer. Son importantes para la reflexión de hoy. Cualquiera. Sí, Marta Valer. Lucas 18:8. Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, esa es una pregunta que mismo Jesús hace, ¿no es cierto?, acerca de nuestros tiempos. Es una pregunta que hace, cuando venga otra vez, ¿quedará alguien? ¿Habrá fe todavía en la tierra? ¿Habrá alguien que crea? Entonces, mientras haya un creyente sobre esta tierra, quedémonos tranquilos, ¿no es cierto? Mientras haya gente predicando ya y gente que esté creyendo, estemos tranquilos. Siempre es una buena señal de que todavía hay gente que tiene que entrar en el arca. Mateo 24:22. Si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Exacto. ¿Quiénes son los importantes aquí? ¿Quiénes son los seres importantes acá? Simple. La gente importante es los escogidos, es decir, la iglesia. Ya, ellos son. Por eso dice, por causa nuestra, Dios manejará las cosas de este mundo que corresponden a su mano izquierda, el gobierno civil, la justicia, no la gracia, ¿ok? El reino de la izquierda lo manejará de tal manera para nuestro favor. Y aunque a nosotros nos parezca que todo se está yendo como se está yendo, ¿no es cierto?, al desastre total, que así es, ¿no es cierto?, todo eso siempre es algo para nosotros, para nuestra salvación. No nos Mateo 24, 38, 39, ya lo habíamos leído.
ya que es como de repentino vendrá e inesperadamente vendrá el Hijo de Dios. Todos vamos a estar piola, teniendo una vida normal. El Señor vendrá. Y ahora sí, Efesios 5, 26, 27. Ya fíjense Así que como, fíjense, decime. puede leer, por favor, o puede hacer la pregunta, que no Sí, sé qué. no, no, porque estabas hablando, entonces me quedé callada. No, Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo eh, por ella para santificarla, y él purificó en el lavamiento de agua. Estoy con el celular, por eso estoy acomodando. oh, Por la palabra, y al fin presentársela a sí mismo como la iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. ok. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo Cristo, ¿no es cierto?, purifica a su iglesia por medio del lavamiento del agua y por la palabra, ¿no es cierto?, su iglesia, nosotros, ¿no es cierto?, por medio del bautismo es la forma en que Él ha mantenido a flote este arca llamado iglesia, que es en realidad su esposa, Él es el esposo, nosotros somos la novia de Cristo. Y otra vez les recuerdo lo que dije al principio, la relación históricamente, desde la creación del mundo hasta ahora, la relación entre Dios y su iglesia siempre ha sido de matrimonio. Siempre ha sido la figura matrimonial y lo es aún en el Nuevo Testamento. Cristo el esposo, iglesia, esposa, iglesia purificada, divina, perfumadita, gloriosa, hermosa en su vestido. Por debajo, una iglesia, ¿no es cierto?, que huele mal por el pecado, pero que Él lavó y purificó. Una mujer de dudosa reputación pasa a ser la mujer preciosa y amada por Cristo por medio de la purificación que Él hace por medio del bautismo. ¿Ya? Esa es la esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Bien, pegamos el salto, nos vamos a Babel. Ya salimos de un problema y nos metemos en otro. ¿Ya? Porque, claro, los que sobrevivieron, ¿no es cierto?, después se transformaron en una gran familia y bueno, y se quedaron ahí porque estaban bien y todo lo demás. Y al igual que los pueblos paganos, que solían construir lugares elevados para de alguna manera personificar o hacer valer su nombre y su presencia, ¿no es cierto? Quizás su unidad y su poder siempre como una señal de eso, ¿no es cierto? Ellos tuvieron la feliz idea de hacer lo mismo, de hacerse de un nombre, de que fueran reconocidos. Así como la Torre Eiffel identifica a París, a ciertos tipos de obeliscos, alguno a Buenos Aires, otro a Washington, o, dependiendo, o la Torre de Pisa a ciertos lugares. Es decir, ciertos lugares que representan y dan un nombre y una identidad, ellos buscaban hacer lo mismo, pero a través de eso, esa unidad y esa identidad iba a ser siempre una señal también de que ellos eran poderosos y que era también una señal muy común dentro de los pueblos paganos. ¿Ya? Entonces, la unidad entre ellos, la naturaleza, etcétera, etcétera. Dios ve las malas intenciones de nuevo, del pueblo, de los seres humanos, vamos a decir mejor, ¿ya? Y dice, y nuevamente dice, pero ¿qué están haciendo? O sea, salen de una, se meten en otra, no les alcanzó con el diluvio, parece que la historia que le contaron no fue suficiente, así que medio como que algunos ya dejaron de creer en la historia que le contaron sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus tatarabuelos, de que hubo un diluvio, que murieron todos y que después lo agarraron y, o sea, es como que se les olvidó. Y dijeron, bueno, ahora vamos a hacer algo nosotros, somos los grandiosos acá,
Y Dios ve eso, y entonces la forma súper inteligente que Dios tiene es, bueno, ya ellos se jactan de la unidad, de que están todos juntos, de que son una gran cosa, listo, púmbate, cambiamos el lenguaje. Y así, bueno, nació el portugués, el español, el francés y todos los idiomas que podamos conocer. Algunos, ¿no es cierto?, o sea, a través del tiempo se fueron transformando, qué sé yo. No sé cuántos idiomas hubo, lo que sí que la confusión fue lo suficientemente grande como para obligarlos a tener que salir porque no se entendían, ya algunos quizás por seña, pero vivir toda la vida hablándose por seña no les pareció bárbaro, así que dijeron, bueno, a ver, que todos los que hablamos español nos vamos para este lado, todos los que hablamos inglés para el otro lado, ya, y así se fueron dispersando por los distintos lugares del mundo, lo cual fue genial. ¿Ya? Entonces, a veces cuando los seres humanos buscan, o sea, esto es muy común en nosotros, los seres humanos, de querer generar legados o tótems, ¿ya? Muchas veces buscamos ser recordados o hacer una obra que nos identifique y se nos recuerde, y especialmente cuando eso sucede dentro de la iglesia, es una manera media complicada de utilizar a la iglesia para eso, pero es más común de lo que a nosotros nos parece. Cuando nosotros nos fijamos y ponemos atención en las formas de culto que tienen las distintas iglesias, vamos a entender tal vez que algunas iglesias buscan en sus templos demostrarle a Dios cuán gran fe ellos tienen y cuán gran adoración ellos pueden brindarle a Dios y demostrar cuán impecables somos, cuán impecables son. ¿Ya? Es decir, una iglesia perfeccionista, santificacionista, ya que busca la salvación por obras, y la salvación por obras en definitiva, ya sea tratando de mostrar una gran espiritualidad o haciendo obras de bien para ganar el favor de Dios, es una torre de Babel, es una forma de adoración, ¿no es cierto?, que va de abajo hacia arriba, ya que busca llegar a Dios. Lo tenemos muy presente esto, por ejemplo, en las iglesias de origen reformado, quienes son calvinistas, o sea, los calvinistas bautistas y vamos a decir presbiterianos, metodistas. ¿Y cómo notamos eso? Muy simple. Si ustedes ven que en esas iglesias los sacramentos no son valiosos, no se bautizan a los chicos y no se lo considera al bautismo como una cosa que regenera, no se considera la Santa Cena un elemento de salvación que da perdón de pecados, sino como un elemento de demostrar mi espiritualidad. Entonces, la gente que niega la presencia real, por ejemplo, de Cristo en la Santa Cena, busca a través de su espiritualidad elevarse con su fe hacia donde Dios está, hasta Cristo está sentado a la derecha de Dios y allí recibir los dones. Es decir, no es tan importante lo que Dios hace por mí, sino lo que yo hago para llegar a Dios. Es de abajo hacia arriba, como está esta flechita. ¿Qué pasa en Pentecostés? Dios manda una señal distinta. Dios manda, ¿no es cierto? Primero que genera, ¿no es cierto?, que los apóstoles hablen en distintos idiomas para que cada uno escuche en el lenguaje de su mamá el mensaje de salvación, en su lengua materna, en su lenguaje de la mamá. La lengua materna es el lenguaje que nosotros escuchamos cuando estamos en la pancita de nuestra mamá, y ya ahí la identificamos. El lenguaje, la voz de nuestra madre es inconfundible. Por lo tanto, una lengua materna es la lengua que me hace sentir parte, ¿no es cierto? Y entonces el hecho de que el Espíritu Santo haya puesto ese don en los discípulos para hablar en cada idioma, para que sea perfectamente entendible y llegue realmente hasta los hilos más finos de los sentimientos de las personas que se sienten totalmente identificados, tocados realmente
con la suficiente fuerza como para luego moverse del lugar de ahí e irse a sus propias naciones y poder decir en sus propias palabras, igual que las que escucharon, el mensaje de salvación. Eso nos dice entonces que el Espíritu Santo es un espíritu de unidad, pero que Dios establece la unidad a través de su palabra y de la verdad de su palabra, y no a través de cosas humanas. Eso viene de arriba, es un don de Dios. Y por lo tanto, el bautismo, la Santa Cena y su palabra, como vienen de arriba porque fueron creadas por Dios para nuestra salvación, es un don de Dios. Entonces, la adoración luterana se llama servicio divino porque Dios que está allá arriba me viene a servir a mí, que estoy acá abajo, con esos dones que he mencionado anteriormente por medio de su Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Preguntas? Chicas, ¿hay vida del otro lado de la pantalla? Sí, hay vida. ¿Todo bien? Sí. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna aclaración? Sí, Está está claro. claro. La- Bien, lo que me quedó un poco confuso es, eh, en Pentecostés es cuando se movían todos para ir hasta Jerusalén, claro, ¿sí? exacto. Era la fiesta de las enramadas, Pentecostés, sí, tabernáculos, sí. Gracias. Sí, sí, todos fueron ahí, había, por eso dice partos, elamitas, medos, por todos lados, había de todas partes, ¿no es cierto? Eran mayormente prosélitos, es decir, gente judía que no vivía en Ahí. Israel, o bien que se habían adoptado el judaísmo como parte de su religión. Ahí estaban, ¿ya? Y yo quería preguntarle sobre la Torre de Babel. Claro. ¿Fue construida como para ellos se querían hacer dioses en ese momento o querían alcanzar a Dios? ¿Por qué fue realmente construida la Torre de Babel? La Torre de Babel tiene mucho que ver con la identidad, vamos a decir, de los pueblos de aquel entonces, y mucho tiene que ver con el paganismo. Ah, De ahí debe haber tomado la idea, y la idea era hacerse de un nombre, por sobre todo nombre, es decir, hacer una obra magnífica de lo que fue que todo el mundo hablara de ellos. y No que tenía se nada que destacara. ver, destacarse, ¿no es cierto? Alcanzar a Dios, Sí, quizás sea una expresión, ¿no es cierto? Sea una expresión, quizás podría decirse que alcanzar a Dios en el sentido de decir nosotros somos como Dios o sí, somos ahí está. como dioses, porque Mm, fíjense lo que podemos llegar a hacer, fíjense en nuestra capacidad, etcétera, ¿no es cierto? Eh, obviamente no, si tenían la idea de llegar hasta donde estaba Dios, más que estúpido, porque no se podía llegar, o Nunca sea, iban a llegar. igual se tenía Después, un poco la idea, o sea, un poco de noción de altura había, o sea, sí, sí, si te subías a una montaña ya te dabas cuenta que ibas a tener que hacer una torre bien grande, más alta que la montaña. Por lo tanto, claro, debiéramos entender que esto era endiosarse, ellos mismos buscar su propia grandeza. claro. ¿Ya? Gracias, muchas gracias. Avanzamos un poco. Acá están las líneas que vienen de Noé. No se olviden que de Noé hubo que entonces salir, bueno, yo me asesiné acá. Noé hubo que salir tres líneas, Sem, Cam y Jafet. Ya esas son las tres líneas que hubo de los, perdón, de los hijos de Noé. Y entonces esos hijos de Noé, la línea, ¿no es cierto?, aparece aquí abajo. Semitas son los asiáticos, ya judíos también. Camitas, esa me gusta a mí, me adoro la cama, dormir. Africanos, yo debo ser camita. Y cafetita, europeos. ¿Ya? Los semitas vienen de Sem, entonces de ahí viene la línea de la promesa. La promesa sigue la línea de Sem, ¿ya? Entonces de Set pasó por Noé y Noé pasó a
ahora a Sem. Todo lo que vaya a venir acá va a venir semita. Después viene y surge un tema de las razas. Bueno, como hubo desparramo en la torre de Babel, la torre del desparramo, porque hubo todo el mundo saliendo para su lado, nos vamos a entrar a preguntar, bueno, algunos fueron para África, otros fueron para Europa, otros para Asia, entonces los que fueron a Asia quedaron amarillos, los que fueron a África quedaron negros, los que fueron a Europa quedaron blancos, y los que fueron a, qué sé yo, a otro lado quedaron rojos, es decir, distintos colores de piel, distinta estatura, distintas formas. Bien, entonces, no tenemos que olvidarnos que Génesis del 1 al 11 es donde más se pone el foco en la destrucción de la fe cristiana, por un lado, por parte del evolucionismo y de la falsa ciencia, ¿ya? Y donde nosotros, como creyentes, muchas veces carecemos de argumentos, ya argumentos apologéticos, puede decir, de defensa, en torno a cómo defendernos ante los evolucionistas que hablan de millones de años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo surgieron las razas? ¿Cómo surgieron los distintos colores de piel? Y todo lo demás. ¿Cuántos millones de años se demoró eso en producirse? Etcétera, etcétera. Bueno, la Biblia, por supuesto, no habla de millones de años, para empezar. Por lo tanto, ya tenemos un problema. Los días, como dijimos, fueron días de 24 horas. Por lo tanto, ya tendríamos un problema. Pero ahora el tema de las razas. ¿Cómo podemos explicar las distintas razas? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué? Adán y Eva tuvieron un hijo blanco, un hijo negro, un hijo, o sea, distintos colores. ¿Ya? Bueno, la explicación corta que vamos a usar aquí, yo después les voy a dar algún tip donde ustedes pueden iniciar una investigación más profunda. Y les voy a pasar un documento también que se lo voy a mandar por WhatsApp. ¿Ya? O Dani se lo va a mandar por WhatsApp. ¿Ya? Entonces, primero y ante todo, nosotros vamos a hablar de una sola raza, la raza humana. No hay distintas razas. La raza blanca, la raza negra y la raza roja no existe. Existe una sola, es la raza humana. ¿Ya? Entonces, habla mucho de, en este caso, ya de cómo se fue generando las distintas razas. Hay una explicación científica para esto que aquí brevemente se explica. Ustedes van a tener acceso a esa explicación científica a través del documento que les envío, pero como una manera de resumen, ¿no es cierto? Cada grupo, al tener que separarse, se tuvo que aislar genéticamente, es decir, se tuvieron que empezar a cazar entre ellos, entre ellos, entre ellos, entre ellos, entre ellos. Aparte, los distintos lugares a donde fueron a vivir, generó no solamente una raza con unas características, vamos a decir, étnicas, sino que también los colores de piel se fueron adaptando a las distintas condiciones de los lugares donde fueron a vivir. ¿Ya? Todo, por eso, todo lo que les acabo de decir, esto se explicará más adelante en los datos que yo les voy a ir dando. Acá sería largo. Simplemente mencionamos que, ¿no es cierto?, allí la gente era solo una raza, solo un idioma, solo una lengua. Después de ahí comenzaron a tener distintas formas, distintos colores. Ya yo tengo que escribir después, y bueno, le voy a pedir a Daniela que les envíe el link a través de los cuales ustedes van a tener acceso a una página donde podrán realizar investigaciones que tienen que ver desde Génesis 1 hasta el 11, está en español, y también tienen acceso a material en inglés,
a disertaciones y todo tipo de cosas. Todo esto que le voy a pasar pertenece a una asociación que fue la que creó el Arca, que nosotros vimos en fotos, y también a aquellos que creó, no muy lejos, a unos 40 kilómetros de allí, el Museo de la Creación. Hay 2 lugares que hay que visitar antes de partir de este mundo, de ser posible. Uno es el Arca del Encuentro, se llama, y otro es el Museo de la Creación. Ya allí es todo dedicado, con explicaciones y sustento científico, y con un montón de literatura, conferencias en vivo que ustedes pueden participar, etcétera, etcétera, de la creación del mundo, de las razas humanas. Es increíble, ¿no es cierto? Y ustedes se van a dar cuenta cómo hay una ciencia totalmente científica, ¿no es cierto?, que prueba que lo que la Biblia dice, ¿no es cierto?, es verdad. Y que hay una ciencia que es mala ciencia y que se salta muchos pasos científicos que tratan de explicar los millones de años, la evolución, etc. ¿Ya? Eso se lo voy a dar al finalizar. Aquellos que tengan la paciencia de quedarse hasta el final recibirán eso como premio y bonus track. Y ya, avanzamos. Bien, wow. La unidad nos lleva ahora a Abraham y Sara. Abraham y Sara están en el Hall of the Fame de las personas de fe. ¿Ya? Y aquí vemos entonces nuevamente una cosa característica. Noé, ¿no es cierto? Dios dijo, hace un arca, ¿qué es lo que hace Noé? Obedece y comienza a hacerlo. Y luego es destacado, sí, la fe de Noé, ¿no es cierto? Que aunque no parecía y no caía ni una gota, no había ninguna nube, empezó a agarrar y construir el arca y ya, ok. Ahora viene el otro tema, viene Abraham. Abraham lo mismo, Abraham larga todo lo que está haciendo acá, te vas a ir a una tierra que yo te voy a dar, es una tierra maravillosa y todo lo demás. En este momento no tengo números, no tengo folletos para darte. Lo único que tenés que creer es que yo te digo que está bárbara. Es una leche muy es una tierra muy productiva, que fluye leche y miel, ¿no es cierto? Ahí vas a estar bárbaro, vos y toda tu descendencia la van a pasar súper, ya es lo mejor que hay, pero lo único que tengo para decirte es esto, palabras. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace Abraham? Agarró y se fue. No sabía dónde iba porque ni siquiera tenía un mapa, GPS o cualquier cosa que lo pudiera guiar a la tierra. O sea que no solamente tenía que creer en el destino final, sino tenía que creer que el camino que iba a emprender lo iba a llevar a ese lugar, que son 2 cosas distintas. Una cosa es saber que allá hay un lugar es muy lindo la ciudad tal, pero si no tenés un mapa cómo llegar, sonaste, no llegaste. ¿Ya? Entonces, las 2 cosas son importantes, el camino, el destino. ¿Ya? Y en las dos, Dios iba a estar presente con Abraham. ¿Ya? Y esto lo iba a recibir él como herencia, ¿ya? Y entonces dice, por la fe también habitó como extraño en tierra extraña, vivió en tiendas y todo, nada de asentarse, nada de tener la casa, ¿ya? Es decir, pero siempre siguiendo una promesa. Nosotros seguimos también una promesa de vida eterna. Y no solamente tenemos garantizado el destino, que es junto a nuestro Señor Jesucristo, donde yo estoy, yo también quiero que ustedes estén, dijo Jesús, sino que también tenemos acompañamiento constante en el camino para llegar a ese lugar, que es la palabra de Dios y los sacramentos y el perdón constante de nuestros pecados. Ya, entonces, también Sara entra en la jugada aquí, dentro de la característica, ¿no es cierto? Y creyó, aunque primero se rió, ¿no es cierto? Como lo encontró chistoso a la noticia de Dios, pero bueno, ya. Pero igual creyó y agarró y ahí está, ¿no es cierto? Ella fue partícipe también de esta promesa como madre de
Isaac. Y demuestra el poder de Dios y que para Dios nada es imposible y que es capaz de dar vida, aunque humana y físicamente, tanto Abraham como Sara no tenían, ¿no es cierto?, quizás esa posibilidad como hoy no se la tiene. Sin embargo, con la acción de Dios, eso sí se logró. Luego, ¿no es cierto?, entra Isaac aquí en ya falta media hora. Ya. Cuando es ofrecido, ¿no es cierto?, para ser sacrificado. Fíjense cómo interpreta a través del tiempo Hebreos 11 ese evento. Fíjese la mirada de este texto último hacia atrás, a qué pasó realmente allá y cuáles fueron los elementos involucrados allí, el sustento de la fe. La fe que no tiene sustento, la fe que no tiene contenido es credulidad. Tú eres un crédulo. Ahora, si tu fe tiene sustento, es decir, una fe que sabe muy bien quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabe que el Padre, ¿no es cierto?, provee para ti, el Hijo te ha salvado, el Espíritu Santo te da la fe y te sostiene, ¿no es cierto?, en la misma. También entiende, ¿no es cierto?, las cosas de Dios, la voluntad de Dios, que Dios ama, ¿no es cierto?, te perdona, que Dios te acompaña, que Él escucha, etcétera. Se conoce una fe que se fundamenta en el conocimiento de Dios. Aquí la mirada hacia atrás que hace, por ejemplo, Hebreos es interesante. Dice, porque por un lado, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Abraham no se olvidó de esa promesa y Abraham estaba seguro que Dios iba a mantener firme esa promesa aunque él matara a Isaac. Lo iba a tener que traer de vuelta porque Dios había prometido que iba a traerle descendencia a través de ese hombre, Isaac. Y cuando Isaac iba a ser sacrificado, tenía como 33 años. No era un nene. Bien, vamos a ver aquí cómo funciona la cosa con Abraham. Ya el padre y la familia de Abraham se van de Ur. Fíjese que Abraham está escrito como tiene que estar escrito, sin H. En ese momento se escribía así. Ur de los caldeos, era pagano. Abraham no era cristiano, llamémoslo así. Fue llamado desde el paganismo para ser parte y el padre de la fe de todos los creyentes. Ya se va con su familia, con su papá Taré, y se quedaron en Harán. No es que agarraron y salieron y llegaron enseguida a Canaán, era un viaje largo. Allí muere el padre Taré. Ya Dios ya le había dicho antes que se fuera a la tierra que le iba a mostrar. Entonces, viene un gran hambre en la tierra, entonces, bueno, se toman un desvío. Vamos a Egipto, allá la cosa está mejor. Vamos a la capital, como una cosa así, ¿no es cierto? Allá hay más trabajo. Para proteger su vida, conocemos la historia, Abraham dice que Sarai es su hermana. Y eso, por supuesto, cuenta la Biblia que le trae una innúmera cantidad de beneficios, mucha riqueza. Mejores tierras, el mejor lugar. Es decir, le fue bárbaro con la mentira hasta que el faraón lo descubrió y tarjeta roja, fuera. Ya. Y si no hubiera sido por eso, yo creo que Abraham hasta el día de hoy estaría todavía en Egipto, porque la estaba pasando muy bien y le estaba yendo bárbaro. Pero Dios lo había llamado para que se fuera a Canaán. O sea que si seguía quedando en Egipto, todavía estaríamos esperando a Jesús, no hubiera llegado. ¿Ya? Okay, entonces hay todo un tema detrás acá. Él, o sea, tenía que seguir andando, ya no quedarse. Por eso el movimiento se demuestra andando. Ahí está. Dios promete a Abraham un hijo. ¿Ya? Y la promesa, por supuesto, al igual que Dios dice, yo voy a responder tu oración. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre te lo daré. La pregunta es, ¿cuándo me lo vas a dar?
Cuando yo lo quiero ahora porque lo necesito ahora, y tú, Señor, me lo das cuando tú quieres, eso no vale, decimos nosotros en nuestra ansiedad, ¿no es cierto? Ya, bueno, allá pasaba exactamente lo mismo. Ya, pero dale, vas a tener un hijo, sí, va a tener descendencia, tu descendencia va a ser más grande que las estrellas, sí, pero ahí no tenemos hijos, ya lo estamos poniendo viejito, el tiempo pasa, listo. Lo mejor que podemos hacer, solucionar la cosa a nuestra manera, a la manera como se solucionaba en aquella época, no estaban inventando nada. Ya entonces le dan a la esclava Agar. Entonces Agar, ¿no es cierto? La misma señora le dice a Abraham, ya, ten un hijo con la sirvienta. Listo. Ya. Y entonces Agar, ya, que como había quedado embarazada y Sara, por supuesto, era estéril, no podía, claro, o sea, Agar se sentía más mujer que Sara y pasaba con su pancita cada vez que podía bien cerca de ella como para enrostrarle el bebé que iba a tener. Eso colmó la paciencia, ¿no es cierto?, de Sara, está diciendo, ya se fue, pasó todo el límite, habla con Abraham, entonces dice, bueno, haz lo que quieras con ella, listo. Ya entonces Sara le comienza a devolver la mano, ¿no es cierto?, hasta que Agar, bueno, ya no la banca más, se va. Ya entonces un ángel le dice, no, no te puedes ir, te tienes que volver. Y cuando Abraham cumplió los 86, fue papá de un hermoso hijo llamado Ismael, el hijo de Agar, la esclava. Como era la costumbre, ese hijo se ponía entre las piernas de la señora, que vendría a ser Sara, ya, para que ella lo tomara como si fuera su hijo. Todas estas cosas eran cosas que hacían antes, ¿ok? Ya, decisiones importantes. Ya, Dios ya había repetido hasta este momento 4 veces la promesa a Abraham, que iba a ser una nación grande. Abraham, mientras tanto, se dirigía hacia la tierra prometida en modo nómade, es decir, no se podía establecer en ningún lado, tenía que estar constantemente en movimiento, ya eso. Dios ahora da un paso adelante, va más allá en su promesa de que Abraham va a ser padre de naciones y toma 3 decisiones Dios acá al respecto. Primero, le va a cambiar ya, o sea, la cosa la va tomando más claridad, se va poniendo más nítida. Va a cambiar el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de naciones, y a Sara por Sarai por Sara, que significa princesa. Para mí Dios es un romántico bárbaro porque ya le ayuda a Abraham a decirle princesa a su esposa, ¿no es cierto? Y todos amamos a nuestras esposas y le decimos nuestra princesa o nuestra reina, depende cómo ande el ánimo. ¿Ya? Va el estatus realístico, ¿ya? De la realeza, de la princesa reina. Ya, cambiar el nombre de Abraham por Abraham, padre de naciones, y Sarai por Sara. Luego, la segunda decisión importante que toma, establecer la circuncisión como señal del pacto. No es tan agradable la idea esta, podemos decir que es una buena idea, pero si hubiera sido un bautismo hubiera sido mejor. Pero aquí, ¿no es cierto?, era el corte físico del prepucio del varón, señal del pacto, de la gracia de Dios y que iba a ser para toda su casa y su familia para siempre. ¿Ya? Tercero, ahora sí, bueno, llegó la hora. ¿Ya? Listo. Lo que yo tengo pensado para ustedes es que ustedes van a tener ahora un bebé. ¿Ya? 99 años Abraham, 89 la esposa. ¿Ya? Acá tenemos risas y nibies. Primera cosa, sabemos que Sara se ríe porque estaba escuchando detrás de la cortina, no había puerta, por lo tanto no escuchaba detrás de la puerta. ¿Ya? Entonces yo puse de la puerta, en vez de la cortina. Se rió para sí misma. Los varones escucharon que ella se estaba riendo, los varones eran ángeles, ¿ok? Ella negó el hecho, no, yo no me reí, fue un estornudo, pero no logró convencer a los señores estos que estaban ahí. Ajá, ya, entonces ya la vas a pagar, dijeron los varones. Ya te vamos a encontrar la vuelta. Mientras tanto, los varones tenían un trabajo que hacer, que era seguir viaje después de darle este anuncio
¿Y ahora qué van a hacer en el tiempo libre? Vamos a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham se entera de esto, ¿no es cierto?, que tienen este plan, entonces Abraham dice, esperen, paren un poco, muchachos, ¿qué onda es esta? Vamos a hablar, vamos, dejen, tómense un tiempo, relájense, tómense otro té, piénsenlo 2 veces. ¿Y qué pasa si en realidad, mira, vas a destruir toda una ciudad entera, que hay miles de habitantes, ¿y qué pasa si hay 50 justos ahí? ¿Lo va a destruir también? ¿Qué va a decir la gente? ¿Que tú eres un Dios injusto? ¿Que destruye, que justos pagan por los injustos, todos igual? No, no puede ser. Dice Dios, bueno, si hay 50 no lo voy a destruir. Y Abraham dice, bueno, capaz que tiré un número muy, muy alto, lo voy a empezar a bajar. Y así lo empezó a bajar hasta 10. ¿Ya? Y parece que no había ni 10 porque los varones siguieron camino y fueron a destruir Sodoma y Gomorra. Se salvaron el sobrino de Abraham, que era Lot, y su familia, excepto la esposa, que miró para atrás y se convirtió en un salero. ¿Ya? Para Dios, ¿hay alguna cosa difícil aquí? No, ninguna. Esa es la pregunta clave. Nada es imposible para Dios. Nuevamente acá tenemos otro drama. La historia continúa. Luego Abraham, después de todo esto, ¿no es cierto?, se mueve o sea, lo que hizo en Egipto lo vuelve a hacer ahora en Gerar. Ya le dijeron al rey de Gerar, Abimelech, que era la hermana. Le había resultado en la primera, le resultó en la segunda. Hay que entender que ya estaban más o menos avanzados en edad, pero parece que Sara conservaba su belleza todavía, ¿no es cierto? Así que nuevamente esto otra vez le trae beneficios económicos porque para ganarse el favor del hermano lo coronó de bienes, de regalos, de todo lo que se podía regalar en aquella época, tierra, joya y alguna que otra cosa de vaquitas, no vaquitas, pero sí corderitos, ovejas, cabritos, lo que tenían en esa época. Dios, ¿no es cierto?, agarró, hizo que toda la gente que estuviera ahí fuera estéril, en toda la familia del rey. El rey se preguntaba, ¿pero qué onda? ¿Qué pasa? Y cuando ya estaba a punto de consumar, ¿no es cierto?, su atracción por Sara, Dios le dice que no haga ni tal, porque ella en realidad es la esposa. Otra vez Abraham es echado por segunda vez, reincidente, para que pudiera seguir el camino hacia Canaán. ¿Ya? Es decir, no le fue mal con todas las representaciones de Sara como hermana de Abraham. ¿Ya? Esto nos demuestra que Abraham, ¿no es cierto?, siempre necesitaba un empujón para seguir adelante y ser constante y fiel a la promesa de Dios y continuar, ¿no es cierto?, en los tiempos de Dios y no en los tiempos de Él. ¿Qué la estaba pasando, bárbaro? Entonces, es igual que nosotros en ese sentido. Siempre necesitamos que Dios nos levante el ánimo, que nos perdone, que renueve sus promesas, que nos recuerde que nos ama, que recuerde que Él no quiere que nosotros nos vayamos de su lado. Él siempre hace todo lo posible para atraernos y atraer a todos los que amamos a Él. Ya, eso es así. Ya, pero siempre necesitamos una patadita de vez en cuando de la vida para que reaccionemos y recompongamos el rumbo. Ok. Abraham, puente de bendición. Ya estamos terminando, chicas, así que no se vuelvan locas. Ya, 5 minutos más. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice a las simientes, como se hablará de muchos, sino a la simiente, como de uno, que es Cristo. Una S hubiera cambiado todo. Si ponía una S, se refería solamente a los hijos de Isaac, Jacob, ¿no es cierto?, y Saúl. Esos eran los descendientes. Pero si habla de la simiente, descendiente, se refiere a Cristo. Está hablando, ¿no es cierto?, que a través de estos hijos, uno de ellos iba a ser el portador de la promesa y así sucesivamente hasta que Dios cumpliera su promesa final. Entonces, gracias a esa fidelidad y gracias a la fe, también
se lo conoce como Padre de naciones y de multitudes, porque eso también es Padre de nosotros en ese sentido, porque Abraham solamente y únicamente fue justificado por la fe. Y la fe se demostró en la obediencia a Dios. ¿Ya? Al igual que nuestra fe también es obediencia a Dios, es creerle a Dios lo que Él dice. ¿Ya? Mismo fue ejemplo de quienes son elegidos por gracia y son perdonados y sostenidos por esa misma gracia y misericordia. Sin la gracia y la misericordia de Dios, Abraham hubiera llegado solamente hasta Harán, que fue el primer lugar que salió. Salió de Ur, fue a Harán, donde murió su padre. Ya, tal vez con un poco más de sueldo hubiera llegado hasta Egipto, porque hubo hambre, se tuvo que mover por el hambre, pero no porque tenía pensado seguir por ese camino para ir a Canaán. O sea que ese fue un desvío. Si no hubiera sido por, ¿no es cierto?, por la gracia y la misericordia, todavía estaría en Egipto, ¿no es cierto?, y ya no tendría a Sara porque Sara sería de Faraón, todo un despelote. No, ¿no es cierto? Entonces la promesa se recibe por fe, ya, pero la fe no es impecable, ¿ok? Pero Abraham persistió hasta su fin en la fe, ¿ya? Pero es una fe que está siempre dentro de un hombre, de un ser humano como nosotros, que necesita siempre ser sostenido por la gracia y la misericordia de Dios. Es la única manera que esa fe pueda quedar ahí. Por eso nos preocupa tanto y nos ocupa tanto permanecer en la iglesia y estar siempre participando de los sacramentos, de la absolución, del perdón de pecados, de la Santa Cena, que nos ayuda en nuestra débil fe. Ahí están las promesas firmes. Ahí dicen, oye, a pesar de que has estado mal, a pesar de que te has equivocado un montón, sin embargo yo sigo siendo fiel. Las promesas mías están firmes para ti. Tú puedes seguir con tu vida confiando en que llegarás a buen puerto. Ya la circuncisión como señal del pacto, eso fue una prefiguración del bautismo. Gracias a Dios, insisto, que el bautismo se hace con agua y eso es súper bueno, es un cambio positivo y favorable para todos nosotros los hombres, pero para todos los cristianos en realidad recibir, ¿no es cierto? La gracia de Dios por medio del bautismo es genial. Isaac. Vamos a tener a Isaac y vamos a terminar aquí con estas referencias a Isaac y que acá terminamos la unidad 3. ¿Ya? Por causa de que su mamá se rió, sonaste. Ahora tenés el nombre ridículo de risa, Isaac. Su padre tenía 100 años y su madre 90 cuando nació. Padres ya jubilados. Todas las promesas dadas a Abraham pasarían a él. Y a través de él continuaría la promesa de la simiente. Impresionante. Tuvo un despelote en su familia que nosotros veremos más adelante con Jacob y Esaú. Pero ya estaba viejito, no podía hacer mucho. ¿Ya? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo en holocausto. Interesante. Tipo, acá tenemos un tipo. Abraham ofrece y es detenido por un ángel antes de que el cuchillo llegue al cuerpo de Isaac. En el lugar de Isaac, un cordero es ofrecido. ¿Ya? Abraham tipifica, simboliza, refleja, anticipa lo que más adelante el Padre Celestial haría con su unigénito Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros. El sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre, Dios, entrega a su Hijo en sacrificio y verdaderamente lo sacrifica porque Él es el Cordero que es sacrificado. ¿No es cierto? Por nosotros. Su sangre es aceptada como sacrificio justo y suficiente por nuestros pecados y por eso Él es resucitado para nuestra salvación. Fin de la presentation. Aquí. Vamos a cerrar esto por aquí. ¿Ya? Acá estamos. Muy bien. Gracias, Pastor. Preguntas, cuestionamientos, clarificaciones
Me Eh, quedó solo una consulta, pastor. Cuando dijiste que, ¿cuántos años tendría Isaac cuando Abraham fue a ofrecer el sacrificio con él? 33. 33, era un Ujú. adulto. Eso para mí es novedoso porque yo siempre pensé que era un niño. Yo también. Porque eso se saca a partir de las edades, porque Abraham, o sea, porque Sara muere a 3 años más tarde de que pasó ese sacrificio y Sara murió a los 127 años, tenía 37 años más. Ya por lo tanto, significa que Isaac tenía como 33, 34, por ahí. No era un niño. La edad de Jesús cuando murió también 33, ¿no? Ujú. Interesantes hechos. Ujú. Bueno, Bien. Daniela, tenemos que mandar el documento de razas. Sí, ya lo puse en el grupo. Ujú. Ok, Está ahí. y ahora vamos a mandar una dirección que yo tengo acá antes que se retire el momento. No se me vayan todavía, se las voy a compartir. Ujú. Ya aquí donde ustedes van a buscar y se van a asombrar de muchas cosas hermosas aquí que ustedes tienen. Ujú. Ya aquí, momento, ya por aquí. A ver, momentito. Oh, no, el sitio se está justo bajo mantención. No puede ser tanta suerte juntas hoy. Momento, a ver, vamos a ver. Está en mantenimiento el sitio, donde vamos a tener que esperar más adelante, me parece. A ver, espérense un poquito. Maybe here. Momento, a ver si está. Aquí está. Y pueden cambiarle esto, le pueden cambiar el nombre, el idioma. Tiene una forma para ponerlo en español. O quizás, no sé si hay otro idioma portugués o algo así. Aquí estoy. Momento, por favor, no se vayan aquí. ¿Cómo se comparten? En chat puedo compartir, ¿verdad? O te lo mando a ti, Daniela, para que tú compartas la dirección. Sí, bien. Ahí te voy a mandar esto a ti. Manda, por favor, esto al grupo. ¿Ya? Aquí va. Bien, este sitio, ¿ya? Se llama Answering Genesis, ¿ya? Ustedes encontrarán allí un montón de cosas interesantes. No sé si estamos, a ver, answers. ¿Ya? Pueden poner, a ver, yo estoy chequeando la página por ustedes. Latin American pueden poner, está todo en Latinoamérica, aquí está. Perfecto, esa página, ¿lo tienes, Daniela? Sí, ya está en el grupo de ellos de WhatsApp. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, con eso ustedes van a tener algo muy interesante para trabajar, para ver allí. En el documento de razas, ustedes van a tener alguna explicación científica acerca de cómo ellos llegan a la conclusión de cómo las razas se fueron desenvolviendo, pero aparte van a tener mucho sobre el diluvio, sobre los animales y mucho científico, o sea, mucha cosa científica expuesta allí. Así que, bueno, ¿alguna otra consulta? No. Damas, si, bueno, para terminar, si alguien tiene una petición de oración, el pastor puede orar por esa petición, por ustedes. Así que, Sí. Por acá agradecer eh, por la cirugía de mi cuñada, la hermana de Andrés, se llama Cristiane, que salió todo bien. Y también Néstor, que es presidente de nuestra iglesia, también ayer hizo una cirugía
y le fue bien. Y Romina, que es una hermana de la iglesia también, que fue una semana intensa con cirugías acá. Y todo bien en las tres, gracias a Dios. Wow, qué bueno que son los médicos uruguayos. Sí, bueno, paraguayos también, porque la hermana Paraguayos y vive en brasileros. Paraguay. Ok, Sí. ya todo ahí, toda la turma. Perfecto. Bueno, yo quisiera pedir por Elías, que es nieto mío y está pasando una circunstancia muy fea de la vida de él, porque está en drogas y está pasando un momento muy difícil ahora. Elías. Elías Ezequiel se llama. Elías es aquí. Perfecto. Y quisiera pedir también por todo el desastre que hubo en Chile, que todas esas personas que han perdido sus familias Ujú. encuentren consuelo en Dios. Gracias. Solo, pastor, una cosa más que yo siento que tengo que pedir. Hoy falleció una persona joven allá de Brasil. Yo no sé exactamente de qué falleció. Yo estoy pensando que se autoeliminó. Eh, y era un joven de nuestra iglesia que, o sea, era un niño cuando estábamos allá y después se transformó en mujer, o sea, viste, estas personas trans, eh, y ahora vino a fallecer. Yo no sé de qué fue, pero la semana pasada fue justo su formatura, se graduó en la universidad, estaban re contentos todos, la familia, y de repente pasó eso, entonces yo calculo que haya sido una situación así. Ujú. Y pedir por la familia, ¿no? Especialmente por su mamá, porque debe ser muy difícil. Eso. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a orar. Amado Señor, tú nos has demostrado a través de la lección de hoy que tu gracia es inconmensurable, que has llamado a personas que no te conocían para ser protagonistas de la historia de la salvación, y a nosotros nos has llamado para ser los depositarios de esas promesas y de esa salvación que ellos ayudaron a traer por medio de su fidelidad en el tiempo hasta nuestros días. Te agradecemos por tu fidelidad y pedimos perdón por nuestra incredulidad. Te agradecemos porque tu gracia es infinita y alcanza para nosotros en cada momento de nuestras vidas, que no siempre estamos igual. Ahora, Señor, tenemos ante ti estas peticiones y agradecimientos que han sido expuestos y que vamos a traer ante ti. Nosotros sabemos que tú estás atento a nuestras súplicas, que respondes a tu tiempo, que todo lo que sucede en la vida tiene un propósito. Nosotros no queremos saber el propósito, queremos saber sí y estar siempre seguros de que tu gracia está con nosotros, no importa los propósitos que tú tengas, porque siempre son los mejores. Ahora, Señor, te queremos agradecer porque has tenido misericordia de Cristiani, de Néstor y de Romina. De todos ellos tú te has acordado en sus momentos donde estaban débiles, sin recursos, en manos de otras personas, las cuales tú guiaste y bendijiste para que pudieran hacer bien su trabajo y de esa manera traer sanidad y felicidad a estas personas y ahora también a todas sus familias. Gracias, Señor, por haber sido bueno con ellos y bueno también con sus seres queridos. Sin embargo, también tenemos cosas difíciles y casi imposibles de que tú puedas hacer algo según nuestra pobre fe. Pero vimos que hoy la clave en todo es que para ti nada es imposible. Lo has demostrado con Sara, por ejemplo. Lo has demostrado tantas veces
Lo único que nosotros podemos hacer, Señor, es que tú, con especial atención y misericordia, mires a este joven Elías Ezequiel, el cual está bajo el flagelo y la esclavitud de las drogas. Es tan difícil su situación, Señor, y más difícil aún aquellos que lo aman y lo quieren. Por eso, Señor, ten misericordia de él. Trae liberación, alivio, una salida, que todos puedan juntos poder y puedan llevar adelante el cuidado que se requiere. Es tan difícil, pero Señor, acerca a las personas que tú sabes que pueden hacer algo bueno para ellos. Da inteligencia, paciencia, claridad de mente y mucho amor en esta situación para este joven y para esta familia. También hay muchas familias, muchos seres queridos, muchas personas que han sido afectadas en Chile por el terrible incendio que ha devastado a la ciudad de Viña del Mar, ciudad muy querida. Señor, que pedimos que estés con estas personas. Nosotros, frente a los desastres naturales, no tenemos mucho por hacer. No tenemos respuesta de tampoco, y tampoco estamos preparados tantas veces para sufrir las consecuencias de todo esto, perder la casa, perder seres queridos, y lo que viene luego, que es el tiempo para restaurar, para reconstruir, para soportar y sobrellevar las consecuencias de una tragedia tan grande. Pedimos, Señor, que esto, por un lado, sirva para que la sociedad se vuelva hacia ti, no en reclamo, sino en un grito de misericordia y de compasión, que las personas sepan que no están solas en medio de todo este dolor, que tú acerques a la gente que les puede transmitir un mensaje de alivio y de esperanza, diciéndoles que tú los amas, que esta desgracia no es un castigo de tu parte, sino que es algo que tienen que enfrentar y pueden enfrentar. Y aunque parezca increíble e inconmensurable, esto puede redundar en favor de aquellos que han sobrevivido. Para los que están enlutados, Señor, tráeles esperanza, alivio, ánimo, consuelo, que puedan superar esto, que el odio, la venganza, el rencor se aparten de sus corazones, que puedan ellos entender cómo tú actúas detrás de eso. Es tan difícil, pero no es imposible porque para ti no hay nada imposible. Y ahora, Señor, algo que también traemos ante ti son las cosas inexplicables. Solamente tú sabes cuando una persona enfrenta una situación y su vida termina, y posiblemente haya sido un suicidio de una persona que eligió un camino equivocado en esta vida. Como tú eres el juez y no nosotros, suplicamos que tú tengas misericordia, como seguramente siempre la has tenido con él. Pero ahora también quienes enfrentan esto, que es inexplicable otra vez, Señor, pedimos que tú los ayudes a ellos, no a entender, sino a sobrellevar esto. Y abre también en medio del dolor una luz de esperanza, de misericordia y de fortalecimiento en la fe. Cuando todo indica que son hechos que pueden que las personas reaccionen negándote, echándote de sus vidas, nosotros rogamos, Señor, que esto sea al revés, que esto sea para acercarnos.
Pedimos, Señor, que tú los continúes bendiciendo. Nosotros pedimos por ellos. No importa si ellos no entienden todavía, no comprenden y ellos no quieren esa bendición y ese cuidado. Nosotros, Señor, te lo pedimos por ellos, porque quizás no están en condiciones de pedir nada que sea bueno o agradable en medio del dolor y que haya mucha confusión en sus cabezas y corazones. Nosotros, Señor, que sabemos que tú eres un Dios amoroso, nosotros te lo pedimos por ellos, para que tú, Señor, te acuerdes en este momento y los acompañes en tanto dolor y desesperanza que rodea situaciones como estas. Ahora bien, Señor, solamente nos queda decir que tú digas la palabra y todo se va a producir en la vida de las personas que hemos puesto ante tu cuidado y en oración. Y a nosotros, Señor, despídenos en esta noche con la paz y la tranquilidad de ser tus hijos y de saber que todo está bien con nosotros, porque tú estás en paz con nosotros por medio de Jesús, que nos ha traído esa paz. En el nombre de Él te lo pedimos y agradecemos. Amén. Gracias. Pastor. Muchas gracias. Bien. Gracias. Bueno, damas, que tengan una bendecida noche y pues ya estamos a final de la semana. La semana entrante, la unidad 4 y después de terminar la 4, ya es la mitad del curso terminado. Así que Una cosa más queda todavía. Es decir, ustedes tienen que saber que la próxima semana la persona que está en la pantalla, que es Daniela, ¿no es cierto? Ya no será la misma. Ya será una persona más vieja porque mañana cumple años. sí, ¿Ya? Así que mañana cumplo medio siglo. Ay, ¡Oh, sí, Cuenta, qué lindo. o sea, hasta el día de hoy estoy casada Sí. con una persona joven. Qué Mañana, atrevida. eh, sí. pero bueno, así es la vida, el Señor sabe. Muy feliz cumpleaños, Muy Danel. feliz. Muchas Gracias. bendiciones. Gracias. Sí. Bueno, Va a ver si parezco más jovencita el próximo jueves. Vamos a ver. Bien. listo. Bueno, Buenas noches, chicas. Gracias por su atención y su paciencia. sí. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Que el Señor les bendiga. Amén. Bye bye. Chao, Bye Viviana. bye. Chao, Chao. chao.